libro del Éxodo, continúan las lecciones de Dios para su pueblo. Lo sigue educando. Cuando Dios educa a los suyos, le hemos llamado ya desde hace varias semanas, porque tal pareciera que esa es la perspectiva que debemos guardar ante las historias narradas en estos capítulos del libro del Éxodo. El Señor Dios, en el capítulo 19 y 20 de este libro, Él establecerá su pacto con su pueblo, su compromiso para con ellos. Pero aquí les está poniendo a estudiar, a conocer quién es este Dios que está dispuesto a cuidarles, a protegerles, que les ama profundamente y que solamente por esa razón, sin ningún otro motivo, es que les escogió para ser su pueblo. Le voy a invitar a que vaya al libro del Éxodo, al capítulo 17. Voy a leer todo el capítulo para que tengamos contexto de lo que dice. Éxodo 17, voy a leer todo el capítulo, aunque ya vimos la primera parte la semana pasada. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés, y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que bebe el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Vamos ahora. Señor Dios nuestro, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos las gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Iniciamos de cero, como si hubiéramos apenas creído en tu Hijo Jesucristo. Todo el perdón lo recibimos diariamente. Nunca se desgasta. Gracias, Señor. Nos atrajiste a ti, nos llevaste de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Has puesto tu Santo Espíritu en nosotros y rogamos que Él haga que veamos y que escuchemos a Cristo en este texto, tu voz en este texto. Enséñanos, Señor. Corrígenos, instrúyenos, pastoréanos. Amén. Tiene allí el libro del Éxodo, en el capítulo 17, en una de las
historias más conocidas, quizá debo decir de toda la Biblia. Es muy probable que esta sea una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Muchas obras artísticas han surgido de aquí, muchísimas cuadros, muchísimas representaciones de las escenas que aquí se mencionan. Y déjeme pedirle ahí que mantenga Éxodo 17 allí abierta su Biblia y permítame contarle una historia. Cuando el pueblo de Israel estaba ya en el exilio, más o menos tenían 100 años de haber sido arrancados de la tierra donde Dios los había llevado, o sea, mucho tiempo después de lo que nosotros estamos viendo. Durante el tiempo del gobierno de los medos persas, hubo un rey llamado Asuero, que un día se enojó muchísimo con su esposa porque no quiso atender sus instrucciones. Y entonces el rey dijo, pues necesito una reina, una que sí me obedezca. Y mandó traer a las jóvenes para escoger una nueva reina, y entre ellas fueron llevadas jóvenes judías, señoritas judías, una de ellas llamada Esther, la cual terminó siendo escogida para ser reina. Y entonces, escuchando los planes que había, hizo algo muy atrevido. No quedaba de otra. Había que intervenir, había que proteger a los más desvalidos, y en este caso era su propio pueblo de Israel, los judíos. Un hombre sumamente despiadado, de un corazón malo, llamado Amán, quería el exterminio de los judíos. De manera muy específica, quería que el tío de Esther, llamado Mardoqueo, fuera asesinado con una muerte horrible de empalamiento. Consiguió que el rey diera edicto sobre la muerte de los judíos. Y estaba señalado la fecha. Estaba señalado el día en que debían morir, en que los iban a aniquilar. Así que sabiendo esto, Esther entró sin permiso, lo cual era pena de muerte hacer esto, entró sin permiso a hablar con el rey e intercedió por su pueblo. Usted ya sabe que estoy hablando del libro de Esther porque ya mencioné el nombre y puede leer la historia completa. Haría bien, porque Dios de manera providencial cambia los sucesos, la forma de ver la vida de las personas, la forma de pensar, y salva a su pueblo Israel del exterminio, y termina castigado el malvado Amán. Y así el Señor preservó la vida de su pueblo. Lo que usted tiene en el libro de Esther es la providencia de Dios obrando para cuidar de los suyos. Dios solito se basta para cuidar de los suyos. Él quita y pone reyes, dijo el profeta Daniel. Él mueve las cosas y las circunstancias. Y si Él quiere, preserva la vida y el bienestar de los suyos. Otras veces permite la prueba, la necesidad. En la historia de Esther vemos la protección de Dios para su pueblo. Nunca permitirá que sean exterminados porque Él ha hecho promesas que va a cumplir. Y para el tiempo de Esther todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo. Tendría que haber judíos para que Él viniera. Y tiene que haber judíos para que Él regrese, así que nunca se los van a acabar, por muchos esfuerzos que hagan. Sin embargo, le hablo de esa protección de la historia de Esther por dos razones. Porque Dios tiene un corazón tierno para los que sufren y los que están en necesidad. Tiene un corazón tierno para los que sufren y los que están en necesidad, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Leyes que Él procuró y que Él promulgó y procuró que se llevaran a cabo para proteger a los huérfanos, a las viudas, al pobre, al extranjero, a los sacerdotes, a los levitas, que no tenían otro medio sino la ofrenda del pueblo. Pero también en el Nuevo Testamento vemos cómo Él procuró, la religión pura y sin mácula es esta, dice Santiago 1:27, velar por los huérfanos y las viudas. El corazón tierno de Dios para los más débiles, para los pobres, los necesitados,
Los que tienen alguna aflicción, los que sufren, se nota también en la historia de Esther y se nota en la historia de Éxodo. Hay un detallito que une estas dos historias. En Éxodo leímos que vino Amalek, es decir, no un hombre, sino el pueblo de los amalecitas vinieron a hacerle guerra a los judíos. En la historia de Esther, Amán era una amalecita. Era uno de los descendientes de estos. Así que ahí están varias conexiones. La protección de Dios para los débiles, pero también la protección de Dios y su cuidado de esta gente despiadada que no tiene misericordia. El corazón tierno de Dios. Dios estaba educando a los suyos, mostrándole que es tierno y bondadoso para con todos los necesitados. Ahora, yo sé que por allí puede haber alguien que esté diciendo, bueno, sí, pero es para los que tienen necesidad por lo que están viviendo. Pero yo que me metí en esto, pero yo que llevo consecuencias de mis decisiones, ahí ya no. No, también Dios es tierno y cuidadoso para contigo. Su bondad no discrimina. Hay gente que verdaderamente adora a Satanás, ¿sabes eso? Hay gente que le invoca y que ofrecen sus vidas a su servicio. Dios les da de comer a ellos, ¿o quién cree que le da? ¿Satanás? No, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él les da la comida, a pesar de que adoren a su enemigo. Bastante introducción, porque esta historia es mucho más allá, es mucho más profunda que las manos de Moisés se cansaban y Uri y Aarón se las levantaban. Es mucho más profunda que el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. Es mucho más que eso. Así que acompáñeme a los versículos 8 al 16. Venimos de la historia donde el Señor proveyó agua para su pueblo, no un charquito, no una cantimplorita, denle un traguito y se la van pasando, sino que le dijo a Moisés, golpea la peña, golpea este pedruscón, esta pared de piedra, golpéala y brotará agua. Y para la cantidad de gente, los millones de personas que iban allí, no debió haber sido una botellita de 600 mililitros que le dieron un traguito y se la pasaron. Debió haber sido un torrente de agua que fluyó. Traiga en su mente una gran cascada que cae y cae y cae. Estuve hace años en la cascada Cola de Caballo, allá en Monterrey, y es enorme la cantidad de agua que sale de allí. A la distancia te está empapando de toda la brisa que brota. Pues algo así supongo que fue, o incluso más grande, para satisfacer la sed de millones de personas. Dios no fue escaso. No les mandó garrafones de Electropura. No piense que llegó allí el agua, y allí, pues cómprale a este. No, debió haber salido millones y millones de litros de agua para que ellos y todos sus animales tomaran agua. Y Dios utilizó la vara de Moisés para mostrarles su poder. Pues Dios va a utilizar otra vez eso. Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Empiezo por lo más fácil. Refidim ya lo habíamos visto, por eso hoy ni les mandé el mapa a Abdi, porque ya lo vimos la semana pasada. En el versículo 1 dice, acamparon en Refidim. La provisión de agua fue en Refidim. Los amalecitas vinieron contra los judíos en Refidim. Ahora, ¿quiénes eran los amalecitas? Bueno, Amalek significa morador del valle. Era una tribu que vivía en el desierto. Ahora, ¿de dónde surgieron? No le da gracias al Señor de haber estudiado el libro de Génesis. No le da gracias al Señor por esos 4 años que nos aventamos en el libro de Génesis. Aquí viene otra conexión para allá. Vaya a Génesis capítulo 36, en el versículo 12. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. O sea que los amalecitas son descendientes de Esaú.
Bueno, ya encontramos de dónde vienen, pero ahí también hay que leer el problema. Esaú, rival de Jacob. De Esaú salieron los amalecitas, rivales ahora de los judíos, descendientes de Jacob. Los amalecitas moraban en el desierto, un grupo étnico que se destacan por ser los primeros, después de la salida de Egipto, quiero decir, los primeros en procurar la destrucción de los israelitas, es decir, la muerte de todos ellos. Terrible. Se están metiendo con Dios, este es su pueblo elegido. Los amalecitas tuvieron guerra con los judíos por siglos. Bueno, ya escuchó la historia de Esther, ya escuchó de Amán, una amalecita. Pues estos, en su origen, dice el versículo 8, vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Aquí hay algo importantísimo. Cuando dice que peleó contra Israel, viene la parte técnica del sermón, la parte de lucha libre, viene la parte técnica. Ese verbo pelear no quiere decir que peleó una vez, sino que vino repetidamente, varias veces. Lanzaron incursiones. Ahora, vaya por favor ahora el libro de Deuteronomio, al capítulo 25, porque allí Moisés describe con más detalle lo que de manera muy breve menciona Éxodo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, usted va a encontrar en los versículos 17 al 19 la mención de esta ocasión. Deuteronomio 25, 17 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Es claro que está hablando de Éxodo 17. ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios? Acuérdate cómo venían una y otra vez y venían de manera traicionera. Venían por los que estaban puestos a resguardo. Generalmente, ¿qué hace usted cuando va, por ejemplo, a una caminata ahí en la Marquesa? Pues no dice, a ver, mujeres y niños primero y los varones acá atrásito, ¿verdad? No vaya a salir aquí uno, bueno, no creo que haya osos en la Marquesa, pero no vaya a salir aquí algo. Nosotros mejor acá, atrás. No, van los más valientes, los más fuertes van primero. Y los que necesitan protección van detrás. El pueblo de Israel así ponía también a su gente. En lugares seguros a los cansados, a los más ancianitos, a los niños. Bueno, hace un momento, ¿verdad? Les recordaba de orar por nuestras hermanas embarazadas. Pues a lo mejor a las mujeres embarazadas también las acomodarían allí, entre aquellos que estaban en una situación más vulnerable y requerirían protección. A ellos atacaban los amalecitas. Ahora, usted no lea por favor allí. Venían y les hacían bullying. Ay, los empujaban y ay. No, venían y atacaban. No nos dice, pero es muy probable que mucha gente haya muerto de entre los judíos. ¿Y sabe por qué me atrevo a hacer esa conjetura? O porque no lo dice el texto, entonces es una conjetura, es una suposición. ¿Sabe por qué me atrevo a hacer esa conjetura? Porque la reacción del Señor es contundente, es fuerte, como vamos a ver hacia el final de esta historia. Pelearon contra Israel en Refidim, dice Éxodo 17:8. Y ya explicamos por la cita ahí, la referencia de Deuteronomio, que venían y hacían incursiones. Estaban pegando blandito, de a poco los estaban desmoronando. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Ahora, usted y yo hemos leído la Biblia muchas veces. Leemos Josué, Josué. Es la primera vez que se menciona a Josué. Es la primera vez que se menciona a Josué.
Después sabremos que es hijo, su papá se llamaba Nun, después sabremos también cómo el Señor lo utilizó para la conquista de la tierra prometida. Un libro de la Biblia lleva el nombre de este señor, así que ya le va viendo el tamaño. Sin embargo, aquí Josué es nuevo, así que piense tantito. Ay, ¿quién es Josué? Bueno, pues su puro nombre significa el Señor salva. ¿Ya le vio? Todo nos guía para allá. El Señor salva. El pueblo iba a aprender que el Señor salva. El Señor salva espiritualmente y también protege, guarda. Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Cuando tradujeron este versículo al griego, algunos eruditos judíos le agregaron allí una descripción de estos hombres capaces. Bueno, en el libro del Éxodo no está esto, ¿verdad? Pero deberíamos entender que Josué, pues no se tomó allí, pues a los que vio aterrados quizá, o a los que vio que estaban, pues no sé, alguien se había desgarrado la espalda, ¿verdad? Por cargar, ¿no? Y decía, no, yo por mi espalda no puedo ir, Josué. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo por mi espalda no voy, sino más adelante sí. Bueno, a esos no. Pero le dijo, entonces escógete hombres y sal a pelear contra Amalek. Piense en esto. ¿Qué tipo de persona debía haber sido Josué para recibir esta encomienda de Moisés? Piénsele tantito. Tienes un día para hacerte de un ejército. No le dijo, oye, llama a la primera fuerza, a los que acaban de hacer el servicio militar nacional, ya saben, ¿no? Los varones. Ahí quedamos por 10 años, somos primera fuerza, de los 18 a los 28. Si hay algún problema, son los que van a tener que ir. La segunda fuerza de los 28 a los 38. Y ya los que pasamos de 38 somos tercera división y ya nomás echamos porras. Pero las fuerzas, Moisés, no tenían eso. No, nadie sabía pelear. Posiblemente Josué sí sabía. Posiblemente Moisés tenía entrenamiento también de esto porque había sido entrenado en Egipto, había sido enseñado allá. Tal vez eran los únicos. Pero quiero ayudarle a entender la personalidad de Josué. Él es el sucesor, por lo que leemos más adelante, de Moisés. Él es el hombre que Dios utilizará años después para meter a este pueblo a la tierra de Canaán, que no estaba desierta, no llegaron como paracaidistas a terrenos baldíos. Eran regiones ocupadas. Había que pelear por ellas. Para empezar, era más joven que Moisés, ¿verdad? Entonces tenía más fuerza que Moisés. Moisés ya rondaba los 80 y pico años. Probablemente Josué estaría en sus 40. Y me parece que también en Josué debía haber habido una gran indignación. Una gran indignación contra lo que los amalecitas les estaban haciendo. Porque no replica. Él no asume la actitud del pueblo de, para esto nos sacaste de Egipto, Moisés. Y ahora, para colmo, me mandas. Y lo peor es que me das puro esclavo, puro agricultor y ganadero. Oye, dame siquiera unas fuerzas especiales, un grupo delta, una fuerza aérea, una caballería. Me mandas con puro alfarero. Estos no saben pelear. A mí se me hace que Josué tenía en su corazón una indignación que le rechinaban los dientes de decir, no, sí, sí, vamos. ¿Cómo no? Y dame a los que sean, no le aunque, órale, le entramos a como nos toque. No era la primera guerra que se desataba contra Israel, pero sí era la primera guerra donde iban a meter las manos. Los egipcios ya los habían buscado, pero no metieron las manos. Ahora con los amalecitas, no es que Dios necesitara, es que les iba a dar la oportunidad de servirle.
Va a decir, ahora sí el pastor ya se volvió loquito. No, créame que no. Lo que leemos en la palabra del Señor, en diferentes guerras, es como él decía una y otra vez que debían ir contra este pueblo o contra este otro pueblo en guerra, porque su maldad había llegado a cierto punto que los utilizaría para disciplinar a esas naciones. Y así utilizó diversos pueblos, y tal como utilizó a otras naciones para disciplinar a Israel, también utilizaba a Israel para disciplinar a otras naciones. Esto lo mencionamos cuando hablamos también de los egipcios. Esta era la primera guerra de Israel donde meterían las manos y serían instrumento de Dios para disciplinar a los amalecitas. Y también sería la primera vez en que Dios les utilizaría para llevar a cabo sus planes. Antes solamente habían sido espectadores. Ahora se subirían al escenario con el Señor para experimentar su obra a través de ellos. Todo el texto apunta a que la gloria es de Dios. Josué significa Jehová salva. Moisés se va a subir a la cumbre con un palo en la mano. Al final va a terminar diciendo, Jehová es mi estandarte. Toda la historia apunta a que la gloria y el crédito es de Dios, pero lo va a hacer a través de medios humanos. Escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. En la historia de la peña de la que brota agua, en este mismo capítulo 17, Dios utiliza el palo ese de la vara de Moisés. Y en este nuevo texto, en esta historia, también utiliza la vara de Moisés. Es el común denominador entre ambas historias. No se deje engañar. Quizá por allí encuentre en internet quien diga astillas de la vara de Moisés. A 100 pesos la astilla. ¿Qué me importa la astilla? Para empezar, ese palillo ya ni ha de existir. Y si existiera, tampoco importa. Bueno, es más, fue puesto en resguardo, luego lo veremos. Yo estoy aquí ya emocionado diciendo otras cosas, pero esa vara no era el objeto, no era el objeto lo que producía todo esto, era Dios. Usted debe ver, usted debe ver que aquí el Señor está apuntando hacia sí mismo. Está apuntando hacia sí mismo. Moisés se subiría a una cumbre, desde donde estaría con las manos alzadas, o por lo menos una, la vara de Dios en mi mano, dice. Y Josué hizo como Moisés le dijo. Es decir, se escogió a los hombres y al otro día fue y buscó a los amalecitas y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y se nos describe la pelea en el versículo 11. Y antes de ir para allá, déjeme decirle algo. Aarón ya lo conocemos, es el hermano de Moisés. Este ya lo hemos visto antes, pero a Hur no lo hemos visto tampoco. ¿Quién fue Hur? Sería otra pregunta que brota de este texto de manera natural. ¿Quién fue Hur? Bueno, tradicionalmente se ha pensado que Hur, de acuerdo al historiador judío Josefo, la tradición judía era pensar que Hur era cuñado de Moisés, es decir, esposo de María, su hermana, o Miriam, su hermana. Bueno, pero esa es tradición judía. No lo podemos asegurar, pero posiblemente alguien de confianza. Dice, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, mientras que Josué estaba encabezando a los varones judíos peleando contra los amalecitas, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Entonces escuche bien esto, porque dice, subiré con la vara de Dios en mi mano, en el final del versículo 9. Y luego no dice, mientras que Moisés tenía sus manos.
Mientras que Moisés tenía su mano. ¿Cuál mano? Pues la que tenía la vara. Dice, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Ahora, ¿no le encanta el lenguaje elegante, fino, no burdo, aunque llega a tener cuestiones difíciles, ¿verdad? Duras? La palabra del Señor no le encanta que diga prevalecía. ¿Qué significa que uno u otro prevalecía? Pues que estaban cayendo más muertos de aquel lado que de este. En una guerra, ¿cómo se mide quién va ganando? Pues cuántos muertos hay allá y cuántos hay acá. ¿Cuánto territorio hemos avanzado? ¿Cuánto hemos retrocedido? Cada que Moisés tenía su mano con la vara del Señor en alto, ellos iban ganando esta batalla. Cuando las dejaba caer, iban perdiendo. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces, debe ser que se le cansaba a uno y se pasaba la vara al otro. Y así estaba, y entonces se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces, mientras que se cansaba de uno, se la pasaba al otro, y el otro le agarraba acá, y cuando estos ya se cansaban, pues ahora te toca a ti, mano, y se cambiaba la vara, y acá estaban. Y así estuvieron todo el rato. Sin embargo, hay mucho que decir aquí. Mucho que decir aquí. ¿Qué significa que Moisés tuviera las manos alzadas? ¿Cuál es el asunto con eso? ¿Qué importancia tiene las manos de Moisés? Bueno, no son tanto sus manos. Bueno, ¿qué importancia tiene la vara? Hay diferentes posturas e interpretaciones. Hay quien dice que era una postura de oración. Aquí le va otro dato curioso. En el Antiguo Testamento, nadie nunca oró sentado. Nadie. Si oraban, lo hacían de pie o postrados. O sea, tirados con la cara al piso. Pero no se sentaban. Interesante, ¿no cree? Me da la impresión de que la manera en que nosotros oramos más es sentados, pero pues, no está mal, nada más digo que está curioso, ¿no cree? No parece que Moisés haya estado orando. Hay quien dice, bueno, es que era una señal de avance militar. Era de, órale, denles. Bueno, recordemos que la cuestión militar se le entregó a Josué. Y quien estaba en los meros cocolazos era Josué. No parece haber tenido una injerencia Moisés de forma militar, no era una señal de ataque. Hay quien dice, era una forma de maldecir a Amalek. Así como extendió su vara y se cerró el mar rojo sobre los egipcios, era una manera de, pues, echarles, ¿verdad?, la derrota de manera simbólica. Hay quien dice también que era una manera de interrumpir los poderes mágicos y demoníacos que pudieron haber estado con los amalecitas en contra de los judíos. Bueno, hay quien lo dice, ¿verdad? Hay otra postura que parece tener más arraigo en el contexto. Se conecta con otras partes de esta historia. Josué significa Jehová salva. Para conmemorar esta ocasión, en el versículo 15, después de que derroten a los amalecitas, dice que Moisés edificó un altar y nombró, el Señor es mi estandarte. Y el versículo 16 dice, el Señor ha jurado, hará guerra contra Amalek. Todo es el Señor, el Señor, el Señor. Más bien parece mostrar, nosotros no somos más que un palo.
Nosotros no somos nada. El que está peleando es el Señor. Era una forma de recordarle a los judíos, nosotros somos un pueblo de ex esclavos, ganaderos, agricultores, alfareros. Nosotros somos tan débiles y somos tan poca cosa como este palo. El que pelea por nosotros es el Señor. Todo apunta a Dios. Incluso las manos de Moisés apuntaban a Dios. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que está con nosotros. La presencia de Dios, su poder, están de nuestro lado. Todo el día, hasta que se puso el sol, dice el versículo 12. Versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La manera en que yo le puedo decir con otras palabras esta frase, y Josué abrumó a Amalek. Es decir, lo sobrepasaron y por mucho. Hicieron estragos en los amalecitas, de modo que no les hicieron guerra en un buen rato. Les dieron una buena lección. Ahora, no los aniquilaron, no los exterminaron, porque dice allí más adelante que el Señor siempre va a tener guerra con ellos. Sin embargo, en esta ocasión les dieron tan duro que no se recuperaron fácil, que muchos efectivos de guerra de los amalecitas quedaron allí, murieron. Eso es lo que debemos leer allí. Los abrumó. Si fuera fútbol, los goleó, pues, a pronto. De modo que no se pudieron recuperar ni física ni mentalmente a su pueblo a filo de espada. ¿Qué quiere decir? Pues la espada no se utiliza para dar zapes, se utiliza para picar y matar. Fíjese cómo el Señor educa a su pueblo. Fíjese todas las lecciones que les está dando. Yo peleo por ustedes. Yo peleo por ustedes. Yo me voy a encargar de ustedes. Se había encargado de sus necesidades físicas vitales. Alimento y agua. 2 veces agua, ¿verdad? Se había encargado de ellos. Pero ahora se estaba encargando no de una amenaza interna, una necesidad interna de su cuerpo. Ahora se estaba encargando de una amenaza externa. La promesa de Dios para este pueblo era, salen de Egipto y yo los voy a llevar a una tierra que está ocupada, pero que yo se las voy a dar. Yo voy a darles esa tierra. Esta primera ocasión en la que el pueblo de Israel tiene que meter las manos para pelear, pero que toda la gloria apunta a Dios, que todo el crédito es del Señor, esta ocasión debió haber sido uno de los fundamentos, una de las bases para la fe, para la confianza del pueblo de Israel y entrar a la tierra prometida. Pero le voy a adelantar tantito la película. Spoiler alert, le dicen. Se la voy a spoilear. Nadie de esta generación entró. ¿Por qué? Porque no creyeron que Dios les podía dar la tierra prometida. Entraron sus descendientes, la siguiente generación. ¿No le parece tremendo? La lección que Dios quiso que aprendieran, no la aprendieron. Yo voy a pelear por ustedes. Deberíamos nosotros también tener cuidado de no dejar de lado las lecciones que el Señor nos da.
Deberíamos tener mucho cuidado. Fíjese lo que dice, he estado meditando tanto en este versículo que le voy a leer, y no se lo voy a decir, mejor luego lo busco, porque no quiero que se mueva de Éxodo. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto. ¿Qué significa esa frase? Él lo dijo una vez, pero yo lo creo con tanta firmeza como si me lo hubiera dicho ya 2 veces. Confío en él y es seguro, como si me lo hubiera estado repitiendo, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia. En un salmo donde el salmista David ha sido atacado, y él dice, pero del Señor es el poder. Él tiene poder para tratar con mis enemigos y tiene misericordia para tratar con aquellos que le amamos. Y él le va a dar a cada quien lo suyo. ¡Wow! Y luego superpone eso sobre el texto de Éxodo 17 y dice, de verdad el Señor es la misericordia. Vio a los más débiles e indefensos ser atacados y actuó. Vio al abusivo, al malvado y actuó. Y los deshizo con la espada de Josué y de todos los que iban con él. Una gran matanza de un pueblo abusivo. En el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, pero es obvio por la historia que Dios cuidó y preservó la vida de su pueblo. En Éxodo 17 se menciona una y otra vez el Señor y Dios, una y otra vez. Allá, Amán, el amalecita. Aquí, el pueblo amalecita. Los predecesores de Amán. ¿Quiere otro dato curioso? Hoy este sermón ha estado lleno de datos curiosos ahí para que las trivias se pongan todavía más tremendas, ¿eh? De por sí han estado buenas y peleadas esta última del jueves. En el versículo 14 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria. ¿Cuál cree que es el dato curioso? Es la primera vez que se le dice a Moisés, escribe. Es la primera vez que se habla de escritura para preservar un hecho. No se me despegue del contexto. Aquí hay una lección de bibliología. Yo lo sé, pero espéreme tantito. No se me despegue del contexto. Porque el primer dato que Dios quiso que se preservara es que Dios cuida de su pueblo y que Dios cuida de los más débiles. Y lo que hizo por su indignación contra el abusivo. Las historias de gente que no necesariamente tenía que haber ido a la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, pero que se ofreció como voluntario, han llevado a la creación de muchas películas, incluso el Capitán América. Hace poco, uno de los funcionarios del actual gobierno publicó una foto de su abuelo, conmemorando el inicio la invasión de Normandía. Dijo, tus nietos y bisnietos seguimos orgullosos de que haya sido voluntariamente a pelear en Francia.
¿Qué llevaba a tanta gente que no tenía? No era su obligación. Algunos de sus países ni siquiera estaban involucrados en ese conflicto. ¿Qué los llevaba a ofrecerse de voluntarios? La indignación. Es decir, lo que está sucediendo con los nazis tiene que ser detenido. Ya no se va a resolver en la mesa de negociación. Hay que ir y poner un alto. ¿No recuerda usted, en la historia todavía más reciente, las atrocidades de ISIS? Bueno, me encontré con una noticia de un hombre cuya comunidad lo castigó severamente, porque de manera, yo diría que providencial, allí la noticia decía de manera fortuita, encontraron videos donde él se grababa golpeando a su bebé de poquito más de un año, y dándole cachetadas y zapes, y tirándolo deliberadamente al piso. Alguien encontró ese material, y la comunidad lo sacó a la calle, lo golpearon. La indignación de ver al débil, al que no se puede defender, ha llevado a la acción de muchas personas, como en la Segunda Guerra Mundial o como esta comunidad de la que le hablo. La imagen de Dios no está del todo perdida en el hombre. Cuando el hombre se indigna por el maltrato del débil, del que no se puede defender, muestra que todavía hay algo de la imagen de Dios en él. Porque Dios aquí se indignó y dijo eso no. Y actúan ahorita. Y les dan su merecido. Y por siempre voy a tener pleito con ellos porque son unos abusivos. ¿No le indignan las historias de bullying en las escuelas? Niños que viven reprimidos y atacados por otros más fuertecitos, más grandecitos, más maldositos. O a veces no es el más grande ni el más fuertecito, a veces es el chaparrito entre todos, el que es bien bravo, que parece perro chihuahua. Perdóneme la comparación, pero esos perrillos que apenas pasas y se te lanzan, pues así. Y el Señor, lo primero que quiso que se registrara, escuche, lo primero que quiso que se registrara fue esta ocasión. Yo los protejo y yo estoy del lado del débil, el desvalido. Y me lo escribes para que sirva de memorial, de recuerdo. Esto tiene que ser recordado. Esto tiene que ser recordado. Hace un rato mencioné, ¿verdad? El cuidado del Señor. Recuerde Deuteronomio 14:29, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Ese es Deuteronomio 14:29. ¿Qué le parece el Salmo 146, versículo 9? El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Ya sabe que me gusta hacer esto. Deuteronomio es literatura legal, son leyes, es una constitución. El Salmo 146 es una canción. En el arte y en las leyes está representado el cuidado de Dios para con los suyos. ¿Qué le parece lo que dice Isaías? Ahora una profecía. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Literatura legal, literatura artística y profecía. A veces escucha uno canciones por allí en la calle, por ahí tienen tocando una canción y uno se la sabe. ¿Se ha fijado?
Y uno dice, pero yo ni oigo esa música, ¿cómo me la sé? Pues porque con la música se nos pegan las cosas. ¿Por qué Dios quería que esto quedara también en la música, en el Salmo? Y no es el único, pues para que se les quedara en la cabecita. Y luego usted tiene Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El cuidado de Dios, la ternura. Usted puede ver eso como simples mandatos legalistas, fríos, o puede verles el lado de la pasión y la bondad y el cuidado y la ternura de Dios para todos estos grupos de personas. Yo sugiero que lo haga de la segunda manera, porque si no se va a volver legalista. Pero el Evangelio nos ayuda a ser bondadosos como es nuestro Señor. Que sirva de memorial. Regreso a Éxodo 17:14. Ya saberá Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Después del libro de Esther, los amalecitas no son rastreables. Es más, no hay rastro arqueológico hasta el día de hoy encontrado donde se diga, aquí estaba. El Señor dijo, estos son unos abusivos. Yo los voy a borrar. Pregúntele a los edomitas. Esos todavía llegaron en tiempos del Señor con Herodes. Pero luego desaparecieron. Lo mismo les había dicho. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre, el Señor es mi estandarte. Este altar no es un altar de sacrificio. Este altar es de estos amontonamientos de piedras que hacían como monumentos para acordarse de ocasiones especiales. Y aquí hicieron uno de estos y Moisés dijo, Jehová Nisi. En hebreo debió haber dicho algo así como Yahweh Nisi. El Señor es mi estandarte. Los estandartes del Señor es mi bandera. Esta bandera donde yo sé que aquí pertenezco. Se levantaban estandartes en las guerras, estas guerras de cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, se levantaban estandartes porque como se hacía el caos y de repente ya estabas mezclado con amigos y enemigos, entonces tú volteabas a ver dónde estaba el estandarte y sabías que allí estaban todos tus amigos, que allí había refuerzos, que si corrías allí estabas protegido porque todos los demás iban a brincar por ti. Ya me brotó el barrio, ¿no? Ya iban a brincar por ti, pero bueno, pues iban a pelear por ti, te iban a proteger. Jehová es mi estandarte porque Él es el lugar donde estoy seguro, porque Él pelea por mí, porque Él siempre cuida con su ternura y bondad de los suyos. Desvalidos, desprotegidos o no. Si son suyos, Él se encarga de ellos. Él cuida de ellos. Él pelea por ellos. Es un bonito nombre para seguir meditando en este día, ¿eh? Jehová Nisi. Y a lo mejor hasta para orar y decir, Jehová Nisi eres para mí, tú eres mi lugar de refugio, tú eres mi estandarte. Del Salmo 62, que ya le dije la cita, yo no se le iba a decir para que usted la buscara, pero del Salmo 62 donde leí y esos salmos que le rodean, una y otra vez se habla del Señor como la roca. Salmo 62:2, solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Señor es nuestra roca de refugio, es a donde acudimos para recuperar el aliento, para recuperar la esperanza, para tranquilizarnos, confiar en Él. En todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio, Salmo 62:8. El Señor es nuestra roca, donde nos refugiamos, donde nos escondemos. Cuando nos sentimos heridos, cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo, venimos a Él. Y ahí nos refugiamos. En esas ocasiones peores de nuestras vidas, cuando más hemos sufrido, cuánto refugio hemos encontrado en orar y en buscar a nuestro Dios. Con razón Moisés dijo, Él es mi estandarte. El palo, este palo no es nada. Es Él, es Él. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y sí,
La palabra del Señor nos dice que Dios le dio órdenes a Saúl de exterminar a los amalecitas allá en el primer libro de Samuel, y Saúl se rebeló y no lo hizo. El Señor tuvo que traer a un hombre obediente, Ezequías. El primer libro de Crónicas narra que él prácticamente los acabó. Solamente quedaron por ahí algunos, que todavía, mucho tiempo después, como Amán, estaban por allí, pero que al día de hoy no hay. Cuando el Señor educa a los suyos, les enseña que Él los cuida, que Él los protege, y les enseña a tener un corazón bondadoso, tierno y misericordioso para los más desvalidos. Al pueblo de Israel, a pesar del altar, a pesar de esta historia, se le olvidó. Cuando llegaron ante la tarea de invadir la tierra de Canaán, dijeron, no se va a poder. Y el Señor dijo, pues si ustedes no confían en mí, entonces no van a entrar sus hijos. No olvidemos las lecciones. No olvidemos la lección de Éxodo 17. El Señor cuida de los suyos. El Señor también pelea por los suyos. El Señor es tierno y bondadoso. Que su ternura nos inunde para ser tiernos y bondadosos con los que lo necesitan. Señor, muchas gracias por tu escritura. En verdad, había mucho más en este texto. Y ni siquiera, estoy seguro que ni siquiera he alcanzado a profundizar bien en él. Había mucho más que un hombre mayor que es ayudado y levantada su mano. Todos esos cuadros están bien, no hay problema, nos gusta imaginar y los artistas nos ayudan a imaginar esas escenas, pero lo más importante era el invisible, el que no se veía, y ese eras tú peleando por tu pueblo. Y tu bondad que te llevó a tomar acciones drásticas contra Amalek y sus descendientes. Inúndanos con esa ternura, Señor, haznos más como eres tú. Y también que en el momento de prueba, en el momento más, en el crucial, confiemos en ti, que tú peleas por nosotros. Te amamos, Señor. En verdad tenemos todo en ti. De verdad que tu grandeza es inescrutable, no la alcanzamos a agotar, sale y sale y sale más. Con razón tu Hijo Jesucristo era tan bondadoso con los necesitados a su alrededor. Si es como tú, con razón tu Hijo Jesucristo es tan bondadoso con nosotros. Con razón en su ministerio sanó a tantos, alimentó, consoló, ayudó. Incluso dijo, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Cuánto amor, cuánta ternura y bondad vertidas día a día y en la cruz también. Haznos como tú, Jesús. Tiernos, bondadosos.